Estamos por el lado de evangelismo sobrenatural. Nos hemos quedado, creo que en su material. ¿Antes de su material? Nos hemos quedado, creo, acá en la parte, la B, ¿no? Creo, ¿no? En la página 6. ¿Ya? Ahí habla, ¿no? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47 dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. ¿Ya? Hay que predicar, ¿no? En el nombre de Jesús, el arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Que la gente se arrepiente de sus pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Y que puede alcanzar el perdón de Dios cuando se arrepiente. Según la palabra, Lucas 24:47. Predicar a las naciones, empezando, ¿no?, desde la parte local de Jerusalén, ¿no? O diríamos también desde parte de nuestra casa, a los familiares cercanos, de ahí a los vecinos y de ahí más allá. Luego también dice Marcos 1:15 dice: decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creed en el evangelio. Amén. ¿Es su nombre? Una pregunta. Aquí Jesús estaba predicando a un pueblo que conocía de Dios. Es en la época, recordemos que había cantidad de judíos, porque estaba el Señor ahí, no judíos, pero también había gente que venía extranjero. ¿Y por qué decía, el tiempo se ha acercado, arrepiente de sus pecados? Como dice el libro de, creo que de Isaías, ¿no? Dice, ¿no? Este pueblo me alaba de labios, mas su corazón está lejos. El pueblo de esa época, los judíos de aquella época, los fariseos, saduceos, los escribas y todas las corrientes gloria a Dios, de los judíos de esa época, gloria a Dios, se jactaban o se confiaban de que eran pueblo de Dios y estaban en lo correcto, pero se habían enfriado, se habían alejado de Dios, llevaban nada más a Dios, como llaman ellos, a Hashem, nada más como parte de su cultura, como una religión más, así como acá en nuestro país, Perú. Si tú preguntas a cada una de las personas que están por acá alrededor nuestro, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero lo llevan como una religión. Y eso pasaba también en el tiempo antiguo, de la época de Jesús. Se habían enfriado o se habían alejado del Señor. Por eso dice el Señor: este pueblo del lado me honra, mas su corazón está lejos. Entonces es ahí cuando en Marcos 1:15 dice, ¿no? Arrepiéntanse, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Está predicando a un pueblo que conocía, ¿no?, el Tanaj, la Torá, pero que se había alejado de Dios. Y Cristo les está invocando a que se arrepientan al pueblo judío, llamado pueblo de Dios, que se había alejado de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Estamos ahí en la página 6, dice, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que en esencia Jesús nos está enviando a hablar o a predicar? La única manera en que la convicción del Espíritu Santo venga sobre una persona es decirle que es pecador, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según la palabra San Juan 16:8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En el libro de, gloria a Dios, libro de Gálatas, creo que 5:19, y el libro de 1 Corintios 9:6 habla acerca de los que practican tales cosas, como por ejemplo la borrachera, la hechicería, entre otras cosas. Dice, los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. O sea, ese pecado en el mundo se practica a diestra y siniestra, como pan de cada día. Pongo la fornicación. Es un pecado que se practica a diestra y siniestra, ¿sí o no? Y es algo normal en el mundo, pero eso también es un pecado. Dice que ni un fornicario entrará al reino de Dios. Tenemos que hacerle saber a la persona que llegamos a predicar
usar la Biblia, ¿no? Que hemos mencionado, Gálatas y 1 Corintios, y enseñarle, ¿no? ¿Qué cosa es pecado? Luego al final dice, no, el que practica tales cosas no entrará al reino de los cielos. Entonces les enseñamos la lista de pecados en los dos libros, por ejemplo. Entonces la persona se va a dar cuenta de que es pecador, o que está en pecado, y el Espíritu Santo lo va a convencer para que se arrepienta, así como usted y yo nos hemos arrepentido, porque alguien nos habló de Dios. ¿Amén? ¿Es su nombre? Por ejemplo, cuando usted está en el mundo, cuando le predicaron, ¿le fue fácil a usted? De repente no. Algunos han sido duros, reacios a la palabra, porque estaban amarrados a Martincito, a María, o a Yabaca, Chapi, han estado bien amarrados a eso, y han creído por generación sus padres, hasta sus tatarabuelos han creído ese cuento, y para usted y para mí no ha sido difícil dejar una religión hueca y vacía. Así como el pueblo judío de aquella época, ¿no? Creían en Hashem todo, pero sin embargo no reconocían a el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, o Hijo del Carpintero, que había llegado en carne y hueso. ¿Es su nombre? Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, decía, no, que solamente Dios es uno, y que no puede tener un hijo. Es algo inaceptable, puesto que no recibieron a Jesús como Hijo de Dios, ni tampoco como Redentor. Entonces, el que convence el pecado es el Espíritu Santo. ¿Es su nombre? ¿Quién convenció del pecado a estos judíos que creían en Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién convenció a Pedro, a Bartolomé y a todos los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Quién convenció cuando Pedro predicó a 3.000 o 5.000? Se convirtió a Cristo. ¿Quién le convenció? ¿Fue Pedro? No, fue el Espíritu Santo. Nada más Pedro sembró la palabra y el Espíritu Santo trajo convicción. Y dice Hechos 1:37, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué haremos? Bautícese, arrepiéntese en el nombre de Jesús, ¿no? O de Jesús, ¿no? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, según el libro de Hechos 1, creo que, ¿no? 37, si no me equivoco, ¿no? Ya, como ese pecado es el Espíritu Santo, amén. Nosotros nomás predicamos la palabra, convence el Espíritu Santo. ¿Ya su nombre? ¿Cuántos están acá, míos? Hay un problema de la iglesia. El predicador o el hermano quiere convencer al pecador de que es pecador. ¿Esa es su labor? No. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, hijo del diablo. Arrepiéntete, prostituto. Arrepiéntete, ¿no? Y lo están forzando, como dice, al guerrazo. Y cuando llega a la iglesia, de repente Dios no está convertido. Entonces, el Espíritu Santo convence el pecado al pecador, ¿amén? Vamos a la página 7, por favor. Estamos ahí, gloria a Dios, en... Gracias, sierva, ¿amén? Jesús nos dio unción y poder, ¿amén? Gracias. ¿Están ahí? Página 7. Pastor, ¿los dos materiales no hasta los discípulos? El primer capítulo. ¿Es el segundo? ¿Tenés el primero? Pues? Sí, le damos. ¿Y qué pasó? ¿No han traído? Ya, bueno. Ya. El primer capítulo es Ya. la separata. Sí. No se tragó todo. Ya. La separata. O sea, no han traído día. Bueno, ya. 3. Dice, Jesús nos dio la unción y el poder. Hechos 1:18. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice, y me seréis testigo. Dos panes, no importa, no, deja mi pan acá, no importa ya. Mis 3 panes, por favor. Bueno. Y si me seréis testigo, dice, en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ya su nombre? Muriel. Ya comentábamos, gloria a Dios, en la clase pasada, no sé si usted recordará, al bautismo de las personas que han sido bautizadas, ¿no? Y hablan lenguas, ¿no?
ha habido diferentes manifestaciones, pues no todos es igual. Pero viene ese poder del cielo hacia la persona. Entonces, esa persona que es movido, ¿qué cosa? A llevar el evangelio, a predicar. Ese cristiano va a buscar cómo predicar, va a buscar el momento de cómo lanzar la palabra. ¿Por qué? Porque ha recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora uno dirá, pero predicador, ¿y cómo hay hermanos que de repente predican y de repente no se han bautizado? Sí, los hay. Por ejemplo, en las redes, en YouTube, usted puede ver buenos predicadores, ¿sí o no? Grandes teólogos también, que nos ayudan, pero de repente no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que usted de repente en su ministerio no ve sanidad ni milagros, pero sí en la parte de Dios de enseñanza nos va a ayudar y hablar. Amén. Entonces dice la palabra que seremos investidos con poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Como decíamos, el Espíritu Santo viene de afuera, o de arriba, perdón, viene un fuego, ¿no? Por lo general, como dicen, ¿no? Y quema de la cabeza hasta abajo, baja. Hasta la última uña. Y si hay demonios, los demonios van a salir. Por ahora, el demonio es como una garrapata. Este que está pegado al alma de repente, una garrapata y viene así, fuera acá, lagañoso. ¡Blam! Sale ese bicho. Porque viene el fuego del cielo. Y si está enfermo, también Dios lo va a sanar. ¿Ya su nombre? Por ejemplo, hay testimonio de hermanos que se han bautizado, mi compa, se han bautizado. Y como se han levantado del agua, ¿no? Resurrección, están hablando lenguas. Y hay casos que han estado enfermos y se han sanado. Entonces Dios hace con cada persona de manera diferente, con todos no hace igual. Porque ese está en la potestad misma del soberano Dios, que trata con cada persona según a Dios le parece. Cuando el Señor nos envió, no nos mandó sin armas. Él nos dio autoridad y mensaje y poder. ¿Ya su nombre? Cuando uno tiene el vestido de poder, la unción del Espíritu Santo, vamos a orar por el enfermo se sana. Mirá. Y si hay demonios, los demonios huyen. Mirá. ¿Ya? Dios también nos da palabra, mensaje, para también hablar la palabra de Dios, poder y autoridad como es nuestro material. Amén. La palabra poder en el griego es dunamis, que significa la habilidad para llevar a cabo lo que se nos envió a hacer. La palabra dunamis viene del vocablo español dinamita. No es poderoso lo que Dios nos ha dado para llevar su evangelio. Por supuesto que sí. Amén. El Señor nos ha equipado con poder para llevar su evangelio. ¿Ya? Por ejemplo, hace poco decíamos que hay diferentes predicadores en YouTube. ¿Han visto YouTube, no? Hay apóstoles, rabinos, profetas, evangelistas, pastores, ¿no? Y cada quien predica, ¿no? Según lo que estudia, ¿no? Y si Dios te está guiando, bueno, va a edificar, ¿no? Al pueblo que lo ve o lo oye o ve el video, ¿no? Pero la iglesia, gloria a Dios, que se va, gloria a Dios, a resaltar en este caso, que va, como dice, manifestar el reino de Dios. ¿Qué hacía Cristo cuando llegó a la tierra? Echaba fuera demonios, sanaba a enfermos, ¿ya? Y la gente venía a oír palabra de Dios. Entonces, esas son manifestaciones del reino de Dios, que se debe manifestar en cada iglesia que invoca el nombre del Señor, ¿no? O que predica la santa palabra de Dios. Y si no hay de repente en ese ministerio, en esa iglesia, es porque de repente, gloria a Dios, aún no han recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya su nombre? Un día, por ejemplo, me llegaron a orar por un enfermo
que ya estaba también desahuciado, ¿no? Y era de otra iglesia, ¿no? Y pasa que el hermano creo que ellos estaban despidiendo ya porque estaban tristes, llorando con el hermano. Y bueno, ellos nos recibieron, ¿no? Hola, hola hermano, ¿cómo está? ¿No? Se fue creo que el líder también con sus ovejas. Ya nos dejaron. Y el Señor, bueno, que ya también estaba ya diciendo la palabra de Dios, estaba quebrantado en llanto. Porque entendía que ya se iba a ir. Porque estaba desahuciado. Bueno, no me recuerdo qué tenía, pero estaba desahuciado. Creo que le habían dado un mes de vida o 3 meses de vida, creo. La cosa que está todo, su cuerpo físico, o sea, no le daba. Como que estaba como abuelito. ¿Ya? Entonces comenzamos ahí, como dice, ¿no? A animarle por la palabra, ¿no? Para que cree todo es posible, ¿no? Lucas 1:300, para Dios no hay nada imposible, o no hay nada imposible para Dios. Hablamos varios textos bíblicos de sanidad y milagros. De ahí alabamos, adoramos, de ahí oramos, ponemos la mano y mira acá por favor, así con confianza, nombre de Jesús, todo de modo de mentira sobre su cabeza, mentira, engaño, incredulidad, sal fuera, nombre de Jesús, sal, nombre de Jesús. Hermano, remedimos todo mal, sobre todo la incredulidad que le había metido en la cabeza, ¿no? Hermanos, hasta el día de hoy no se ha muerto, está vivo. ¿Y a su nombre? Por el poder de la palabra, ¿no? La autoridad de la palabra y, por supuesto, a mí la dinamita del Espíritu Santo de Dios. ¿Tus tíos se han muerto o sigo vivo? Tus tíos. En la vida de Ñaña. ¿Está vivo o no? Pero no se ha muerto. A ver, está vivo, ¿ves? Entonces, es el poder del Espíritu Santo, el vestido de poder que recibimos. Y el poder de la palabra. Cuando Cristo predicaba, ¿no? Dice que la gente se da cuenta, ¿no? Que se da cuenta de que él hablaba, dice, y que hablaba con autoridad. O sea, no titubeaba. Porque en los fariseos de aquella época, no, al menos como sabemos, no escuchábamos de repente que ellos hicieran sanidades o milagros. ¿Usted ha visto que un fariseo haga sanidad y milagro? O un escriba, no. Entonces cuando miraban a Cristo, ¿no? Un predicador ambulante, como dicen los judíos reformados, o los judíos de la del Medio Oriente, lo consideraban a Jesús un predicador ambulante que hacía sanidades y milagros. ¿Es su nombre? Que era menospreciado. Pero sin embargo miraban el poder de Dios, que los ciegos abrían sus ojos, los mudos hablaban, la mujer con flujo de sangre, ¿no? De 12 años, ¿no? Era incurable, se secó la fuente. ¿Qué dijo? Si tan solo le toca el borde de su manto, se salva, ¿no? O sana. Y se la vida automáticamente se secó la fuente, ¿sí o no? ¿Por qué esta mujer quiso tocar su como dicen los rabinos, sus sixidiófonos, ¿no? Que ahí está las 613 leyes, ¿no? Que está ahí, ¿no? El siksik, ¿no? ¿Ya? Dice que, según dicen los rabinos, ¿no? Tocó los siksik, la ley de Dios. ¿Ya? Y dice que ya al tocar la parte, dice que recibió sanidad, que secó su fuente. ¿Ya? Pero cosa que no se miraba antes, ¿sí o no? Pero cuando llegó Jesucristo, se cumplió la palabra y cuando dice, ¿no? El reino de Dios ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse, vivan leprosos, sanad enfermos, echad fuera, ¿no? Demonios, ¿no? Con la palabra, ¿amén? ¿Y a su nombre? Ya, porque tenía la autoridad. Luego dice, ¿no? ¿Cómo se recibe este poder y esta unción? Este poder y esta unción vienen a vosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Si usted no ha recibido esta evidencia, búsquela ahora mismo, pídala al Señor y será lleno de su poder. La señal que evidencia que hemos sido llenos de ese poder
Y unción de lo alto es cuando empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Ya? O sea, una persona que ha sido investido con poder o llenado de poder o bautizado de poder es que habla lenguas, ¿no? Llamadas lenguas angelicales o nuevas lenguas, ¿ya? Que eso nos va a dar, o que es una señal de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿No están acá? Algunos son bautizados en sueño, otros por la imposición de mano, otros en salir de un bautizo, otros en una vigilia, otros en un culto ordinario, recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Ya, un día escuché de allí, había un testimonio que fue bautizado, dice que en sueño, dice. Y él decía, no, este es nada más un sueño, decía. Pero cuando comenzó a buscar en oración, ¿no? Esas lenguas que hablaba en sueño comenzaron a brotar. Y cuando uno habla en lenguas, bueno, los que hablan lenguas, a mí yo en estas partes experimento que cuando yo hablaba en lenguas, se sentía más fuego de Dios. Y se cumple la palabra, dice, no, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, torrente de agua viva. ¿Usted ha visto cómo corre el río? ¿Cómo suena? Corre el río de agua vivo. Amén. Perdón, predicador, ¿y el que no habla lenguas? Muy buena pregunta. Los que no van lenguas, ¿qué pasó? Ya. Claro, mire, hay una controversia en esa parte, ¿no? Pero predicadores, ¿no? Y los que no reciben fuego del cielo, ¿no? Pero no van lenguas. En este caso creo yo que se ve el fruto. ¿Cuál es el fruto de este caso? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, bondad, templanza, benignidad. Entonces ese fruto debe manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. A unos teólogos dicen, no, bueno, aquellos que no hablan lenguas, pero se va a ver como dice el fruto del Espíritu Santo. O sea, un cristiano diferente. ¿Diferente en qué? Que va a buscar, como dice, la cosa de Dios. Va a amar la cosa de Dios, ¿no? Y su mirada va a estar en Dios, no va a estar en hombre, porque tiene el Espíritu Santo. Pero va a sentir el fuego de Dios, ¿no? Que queda del cielo. Ya, muy bien. Entonces ahí vemos un testimonio, por ejemplo, de que de repente él, ¿no? El hermano Jerónimo ha recibido el bautismo, de repente, ¿no? En este caso ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero de repente no habla lengua. Pero el fruto debe brillar, ¿no? Claro, gozo, paz, bondad, eso tiene que ser el cristiano. Pero por lo general, gloria a Dios, aplica a que sea que hable lenguas. Ahora, ¿el siervo José puede pedir lengua? Por supuesto que sí. Pero no lo he hecho bien. Ahí está. Uno puede pedir, mira, yo cuando yo sentía, me cuenta algo que estamos tocando. Cuando yo sentía fuego del cielo, a un principio yo tampoco no hablaba lengua. Pero yo miraba que otros hablaban lenguas. Incluso había una hermana que se convirtió a los 2 años, mira, una hermana de 2 años. Y hablaba lenguas. Yo llevaba, ¿cuánto? Yo llevaba ya pensé que 10 años no hablaba lengua, claro. Yo sentía el río caía así. Pero lenguas no había. Pero sí, mi corazón era servir a Dios, hacer la cosa de Dios. Mi mirada estaba en Dios. Y si los demás no venían, a mí no me importaba. Mi mirada estaba en Dios. ¿Ah? Claro, es que no en todos es igual. No en todos es igual. En cada uno de manera diferente. Yo, por ejemplo, en lo que he examinado a esta hermana, mira, he examinado a esta hermana que a los 3 años nomás recibió menos, creo, 2 años. Hablaba lenguas, bautizaba lenguas. Lo que yo miraba de la hermana, por ejemplo, miren esto, es que la hermana siempre, mira acá, por favor, su mano es así. Siempre sembraba. Si había una reunión, la hermana se compraba bizcocho, 2 bolsas de bizcocho. Compraba jamonada, compraba aceituna. Y ella sola de su plata, de su dinero,
Y siempre me motivaba, vamos al culto. Y estaba ahí siempre ahí sentada allá con su Biblia. Y atenta a lo que el predicador enseñaba. Yo he observado en esas personas. Que yo le he visto. Porque llegó a la iglesia. Y mira su forma de moverse. Bueno. Y no, pero no todos es igual, por supuesto. Pero sí, yo miraba que a 2 años bautizó y yo pasaba 10 años sin nada. No hablaba lenguas. Pero luego ya, yo busqué en ayuno. Busqué en ayuno de 4 o 5 días. Ahí recién me dieron lengua. Si no, nada que ver. Pues no en todos igual. Lenguas con idiomas diferentes. Idiomas naturales. Claro, digamos, hay sinónimo, digamos, y otro sería analógico. Sinónimo, ¿por qué? Que cuando Pedro predicó, ¿sí o no? No, perdón, cuando en Hechos 2, cuando se hablaban lenguas, sí que hablaban de Ponto, hablaban de varios idiomas que ellos comprendían, ¿sí o no? Idiomas, como se dice, naturales. Claro. Pero otros también habla, creo, Pablo, ¿no? Si hablara lenguas angelicales, ¿no? Y no tengo amor, de nada sirve. Bueno, algunos estudios enseñan que también, así como los ángeles también, ¿no? Pueden hablar lenguas. Nosotros también podemos hablar lenguas angelicales, dicen los estudios. Es una materia que hay que investigar un poquito más. Pero sí habla de las lenguas como sinónimo o analógico, ¿no? En el caso de los ángeles. Ya, pues son varios lenguas, pues. Son varios idiomas. Por ejemplo, en mi caso yo he visto, cuando entré en ayuno, hablaba ya como 5 o 6 lenguas. Creo que Fernando, no, con nuestros estimados que hablaba más de 10 lenguas. Pues de la medida que uno se consagra, se añade las lenguas, se añade las lenguas. Lo que he entendido y ya me explicó de género de lenguas es cuando uno entra, es directamente con Dios, el diablo no entiende esa lengua, ese lenguaje. Claro, no entiende. Entonces, a eso diríamos angelicales. Todo idiomas seculares que Dios nos ha dado, el diablo entiende. Claro, entiende. Pero género dice que el diablo no entiende. Es lo que yo le diría, ¿no? Claro, él habla así porque él ha ayunado 40 días, ¿no? 41 días, ¿sí o no? Entonces, él ha subido varios niveles. Ha sido sensible. Entonces, lo que él dice, podemos en sus experiencias propias de él, ahí podemos señalar que es como él, ¿no? Señalar ahí lenguas angelicales, ¿no? O la lengua, digamos, de Dios, digamos, ¿no? También género de lengua, entonces, en este caso. Esos son misterios, ¿no? Que ya sería otro día más profundizar. Bueno, ¿cuál es el propósito de este poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta la última tierra. O sea, ¿para qué Dios nos da poder del Espíritu Santo? Para testificar de Dios o de la palabra de Dios, para que vengan el arrepentimiento. Y cuando yo predico la palabra de Dios, dice la Biblia, las señales me van a seguir. ¿Ya su nombre? Yo digo por experiencia propia que muchas veces cuando yo predicaba, por ejemplo, en mi caso mío, yo sentía que el fuego estaba ahí, el fuego de Dios, y con confianza, si había un enfermo, ponía mi mano para que Dios haga la sanidad, o el milagro, o la liberación. Porque la unción está. Mira, ahorita yo mismo siento la unción de Dios, como una corona, ¿no? Entonces, yo puedo orar por un enfermo, y se puede sanar, se puede liberar. Ahora, la pregunta uno diría, pero el predicador, ¿y qué pasa cuando uno se sana? Hay varios factores. Puede ser la misma incredulidad al que se le ora. Hace poco dijo el pastor, ¿no? A ver, vamos a orar por ti. Y demás así. Su cuerpo está ahí, pero su alma está en otro lugar. ¿Se va a sanar? No, por lo general, respeto. Porque no está ahí su alma y no se va a sanar. Otro factor. ¿Por qué Jesús no hizo milagros? Dice que es su pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué la incredulidad? Porque le conocían quién era. Y ese es el problema de la iglesia también hoy en día.
¿Le conocen al predicador? Ah, no, yo lo conozco. Esos tiempos también, ellos rechazaban, pues como a Pedro Castillo ahora otro contradicen, rechazan, no reconocen como presidente, así también rechazaban a Jesús esos tiempos, no reconocían como Salvador. Ah, claro, igual también, hoy día también el presidente Pedro Castillo. Claro, Ya, por el presidente Pedro Castillo, por ejemplo, por su raza, de repente, como es provinciano, ¿no? Y busca hacer las cosas bien, entonces no lo quieren, aparte no tiene padrino. A ver, si fuera ojos verdes, gringo, bravo, ¿no? Porque es un complejo que tiene el peruano. Y toda la prensa y todos los políticos pues, que están buscando pues, imperar por donde sea, pues eso es lo normal. Tienen todavía el pensamiento colonial todavía de siglos pasados. Está en ese mismo trance y no supera hasta el día de hoy. Entonces, es un complejo, un prejuicio. Entonces, en esa época también Cristo, como lo conocían, no, es el hijo del carpintero. No, que no pasa nada. Entonces, ahí se cumple la palabra, dice, ¿no? Que el profeta no tiene honra de su propia tierra. ¿Pero de quién está hablando? ¿De creyentes o de inconversos? Creyentes, pero en Hashem, no en Jesús. Eran unos religiosos más, los judíos de época. Sí, pero eran incrédulos. No recibían a Jesús como su redentor. Hasta el día de hoy. Bueno, los judíos que están en Medio Oriente ahorita, ellos no disfrutan que usted y yo disfrutamos de milagros. La unción, ellos no disfrutan eso. Los rabinos también que dan vueltas por acá, Ecuador, Argentina, Brasil, acá en Perú también hay rabinos también. Todos los rabinos que usted puede ver en las redes no disfrutan lo que usted tiene, que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la manifestación. Esto no disfrutan ellos. Podrán saber de letras, o digo de Joel, Isaías, ¿no? O digo de Corintios o Romanos, pero no disfrutan lo que usted y yo disfrutamos del poder del Espíritu Santo y los dones ministeriales, por supuesto. 4. Dice ahí, Jesús nos dio señales, milagros y sanidades. Marcos 17:17, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Marcos 17:7. Todos estos dones disfrútala y iglesia. ¿Y a su nombre? Una vez escuché un rabino mesiánico. ¿Sabes cómo se dijo el rabino mesiánico? Decía que estos dones solamente son para aquellos que guardan el Shabbat. ¿Cuánto acá? O sea, que ustedes que no guardamos ni Shabbat ni domingo. Entonces, ¿cómo vamos a tener estos dones? Según ellos, somos, como se dice, desdichados. No podemos tomar algo que no nos compete. Mas, sin embargo, ellos están andando nada más en su alma, no andan en el espíritu. Porque no conocen de los dones, no conocen, gloria a Dios, de la manifestación de los dones. Claro, tienen bastante letra. Han estudiado el hebreo, el arameo, el griego, el latín, que no está mal, por supuesto. Podemos aprender ciertas cosas de ellos. Pero, de los dones, están en la calle. Entonces, sin embargo, Marcos 17:7, esa cosa si usted y yo disfrutamos. Ahora, ¿qué pasaría si este Marcos 17:7, que vino con Cristo en el primer siglo, hasta la fecha, hermanos, no funcionaría si creemos a ese pensamiento rabínico que estoy hace poco citando? No, solamente para guardar Shabbat. Hermanos, muchos hubieran muerto allá en la iglesia, hermanos míos. ¿Saben por qué? Porque esto todo no está funcionando. Como de repente habrán llegado algunos, ¿y qué ha dicho el pastor? ¿No? La Biblia no dice que sea sano, ¿no? Sino sé santo, porque yo soy santo, santo, dice, ¿no? Hay un pastor que la escuché hablar así, un bautista. O sea, prácticamente ha condenado a su oveja enfermo. O sea, está sentenciado a morir. Pero gracias a Dios, acá no. Yo llegué acá enfermo. Bueno, llegué ya, perdón. Enfermo. Y no, yo me hubiera muerto. Yo estaría acá parado, en pocas palabras hablando. Si creyera esa mentira de la izquierda y de la derecha. Pero gracias a Dios, por Marcos 17:7, es que alcanzamos a tener Simi, milagros. Perdón, ¿qué son? ¿Vos acabando? Ya. Bueno, ahí nos bajan, que es una señal
es la marca del amor del poder de Dios. Es algo que provoca el asombro del observador. Es una marca o indicación que hace que el espectador se maraville por lo que oye y lo que ve. O sea, los prodigios. ¿Amén? Por ejemplo, que un ciego viera, dicen los estudiosos, es un prodigio. Que el Lázaro resucitara es un prodigio, ¿no? O una señal del poder de Dios. ¿Es su nombre? Gloria. Ya. Entonces ahí vamos a orar, amén. Señorito, Bueno, vamos a orar, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. sea